Muchísimas gracias, Odili. Y es que yo tengo una información para todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro segmento Ciencia y Actualidad, donde les contamos de que dos empresas internacionales dieron a conocer 7.000 imágenes realizadas al transatlántico británico, el Titanic. Este trabajo se hizo para saber datos más curiosos acerca de este famosísimo barco. Vamos a ver en nuestro segmento Ciencia y Actualidad. Se trata del primer escaneo digital en tamaño real del Titanic. Utilizando los primeros escáneres a tamaño real, expertos crearon una asombrosa reconstrucción en 3D de la emblemática embarcación. Y es que después de más de 100 años de su naufragio, expertos dieron a conocer miles de imágenes digitales que recrean a la perfección los restos del Titanic. Para lograrlo fue necesario capturar más de 7.000 ángulos del transatlántico británico. La técnica produjo una visualización en tercera dimensión única de toda la embarcación, permitiendo verla como si toda el agua hubiera sido drenada. La asombrosa reconstrucción incluyeron las columnillas del óxido en la parte delantera, el número de serie en una hélice y un agujero sobre el lugar donde se encontraba la gran escalera. Según dieron a conocer Magellan, una empresa de cartografía de aguas profundas, y Atlantic Production, el objetivo es que ayuden a esclarecer lo sucedido en el naufragio que acabó con la vida de casi 1.500 personas en el año 1912. Para los estudiosos, los restos de este barco se están deteriorando rápidamente bajo el agua y podría desaparecer por completo en los próximos 40 años. Este trabajo fotográfico fue llevado adelante en el año 2022 y se espera que en los meses próximos se presente un documental sobre el proyecto. Christopher Guevara, Acción 10. Muchas gracias, Christopher, por esa información. Sin duda alguna le vamos a dar seguimiento, y es que el Titanic siempre despierta esa curiosidad. Vamos a trasladarnos al otro lado del estudio con Oli Vargas, que tiene más información para todos ustedes. Antes de continuar con nuestro segmento asesoría, vamos a presentarles a ustedes una nota que ha consternado a muchas familias nicaragüenses, y es el asesinato de un hermano hacia su hermana. Pero vamos al reporte que tiene Kevin Arrieta. De acuerdo con la versión de familiares, Oscar Paniagua, de 22 años de edad, llegó a la casa de su hermana Cristian Pamela Silva Paniagua a reclamarle que su perra había mordido a su hijo, lo que le causó molestia a su cuñado, identificado como Ali Castrillo, quien se encontraba en ese momento en el inmueble, y supuestamente este se armó de un cuchillo y empezó a agredir a su cuñada y suegra. Le reclamó por la perra, y me va a matar al niño, pues, le dice. Y entonces Oscar agarró a patada a la perra y a él no le gustó. Entonces mi hermana le dijo, te molesta, llévate a tu perra y te vas vos, que aquí vos no vivís. Y ahí fue donde empezó la trifulca y él las agredió a las dos. Tras un forcejeo, Paniagua le arrebató el arma blanca al supuesto agresor al ver que su madre y hermana estaban ensangrentadas, e incluso intentó propinarle una cuchillada a su cuñado, pero la ahora fallecida intervino y fue ella que la recibió en el costado derecho del abdomen. Pero vino él, estaba forcejeando con ella. No la mató porque la quiso matar, sino que estaba forcejeando con ella en defensa de su mamá y su hermana, porque Ali las estaba agrediendo a las dos. Sin embargo, le desbarató el ojo a mi sobrina, mi hermana la mandíbula, que anda en medicina legal, y él fue el que vino, porque él no vive aquí, él vino a agredir aquí a ellos. Entonces, en el forcejeo de ellos, Cristian Pamela se metió y ahí fue donde le hirieron, pero fue sin querer. Fue mi nieta la que provocó con el hombre todo esto, y ella por defender al marido se metió. El joven se encuentra detenido en el distrito 7 de Managua, mientras que Castrillo permanece en una de las salas del Hospital Alemán Nicaragüense. Ahora la familia de la víctima y del detenido solicita a las autoridades policiales una investigación exhaustiva del caso. Aquí la justicia divina, claro, es la última, pero la terrenal, la que nosotros vivimos, yo pido que se investigue, pero que este muchacho se desgració su vida por defender, en defensa de su madre y su hermana. Él no es asesino, él no es nada.
Tal vez no pidan la libertad, hablemoslo así, pero sí que se haga justicia, pues, por qué se dan los hechos, cómo se dieron y por qué esta persona vino a agredirlas adentro de su casa. Silva Paniagua deja en la orfandad a un niño de 7 meses de nacido. El suceso tuvo lugar en el barrio Georgino Andrade. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Esto es presuntamente lo que la familia ha expresado en relación a este caso. De último momento también a nuestra sala de redacción tenemos una información preliminar que estaremos también confirmando posteriormente sobre el fallecimiento del tío de la ahora Oxisa. Vamos a hablar de este tema con nuestro especialista, el doctor Kentin Telles. Él es abogado penalista y hablaremos del tema desde el punto de vista de qué dice la ley, desde el punto de vista penal, del Código de Procesos Penales que puede regir en nuestro país, que si fue o no en defensa propia. El doctor también nos va a decir las posibles situaciones a las que se puede remitir. Doctor, qué bueno que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación nuevamente, licenciada. Seguimos viendo, ¿verdad?, cómo estos hechos de violencia se continúan dando siempre, pues, en el país. Nunca van a dejar de ser. Sin embargo, como un hecho de una violencia física, era de la agresión que le estaba dando este sujeto a estas dos personas, tuvo que venir un tercero, que es esta persona que los privó de la vida a la hermana, por tratar, o sea, entendemos según la anécdota del caso, por tratar de defenderlo, pues lamentablemente y accidentalmente privó de la vida a su hermana. Es un hecho muy lamentable. Siempre es importante hacer conciencia en estos casos que la violencia siempre genera más violencia, y en este caso luto, pues, para la familia. Doctor, en relación a todo lo que hemos visto y lo que la familia alega y ha expresado, ¿verdad?, en relación a este caso, que es un caso que se ha dado a conocer, pero no quiere decir que no hay casos similares a este. Correcto. Hay cantidades de casos, algunos se denuncian, otros quizás no se denuncian, pero ¿cómo se puede, para iniciar este delito, cómo se tipificaría este hecho? Bueno, primeramente, la policía tiene una ardua labor en el área investigativa, porque recordemos que el proceso penal lo que viene a castigar son las conductas. Son esas conductas que se ciñen a los tipos penales que están regulados en nuestro Código Penal. Va a haber que determinar si realmente pudo haber habido repeler una violencia, tratar de hacer una legítima defensa en relación a los familiares, de este menor, de esta persona, pues, que fue quien nos agredió. Eso es importante, licenciada, porque, a ver, si realmente hubo unos hechos de violencia, unos hechos de unos golpes, que pudimos ver la cara desfigurada de la joven, cómo tenía inflamada la cara, o sea, al momento de vos actuar, al momento de repeler ese hecho de violencia, había que ver las circunstancias a través de las cuales se dieron, cómo se dio este caso para que esta persona actuara con esa violencia utilizando lo que es un arma blanca. Podríamos hablar de igual manera de la desproporción. Es desproporcionado un hecho de que una persona agrede a otra con un puño y vos venís con un arma blanca. Sí, obviamente ya tenés una ventaja sobre esa otra persona que está agrediendo a tu familiar. Entonces siempre va a ser importante en las investigaciones que va a hacer obviamente la policía en este caso. Exactamente, cuando nosotros estamos abordando este tema es desde el punto de vista también para tratar de evitar estos hechos. La sensibilidad del caso amerita también dejar como una orientación a aquellas mujeres que están siendo violentadas, dejar una orientación también a lo que quiere decir si está la familia sabida del caso. De igual forma, si la familia no ha hecho algún tipo de denuncia, sería muy importante también que este caso siente un precedente, y es importante también que se denuncie. Si no hay denuncia, es como que el caso no existió, doctor. Bueno, recordemos que estos casos son de acción pública. O sea, aquí desde el hecho de haber privado la vida de una persona, no hay necesidad de que haya previo una denuncia. Perfectamente la institución, la policía o la fiscalía puede abrir una investigación en esta causa sin haber una denuncia. ¿Qué es lo importante en estos casos? Como mencionaba la licenciada, siempre va a ser importante determinar las causales por las cuales se dan estos casos. Podríamos estar ante un caso de un parricidio. ¿Por qué? Porque aunque fue un caso accidental en la cual esta persona privó de la vida a su hermana, sin embargo la intención siempre estuvo. Esto en derecho se llama aberratio iptus, o sea, hay un error de golpe, un error en ejecución. Sí, él iba a apuñalar a la otra persona, pero por el error de que la hermana se entromete en medio de los dos,
esta persona apuñalea a la hermana. Entonces, al final la ejecución del acto siempre se iba a dar. ¿Y las cantidades de veces que apuñaló tienen que ver ahí? ¿Es algún atenuante? Ya hablamos de eso, doctor, porque me están haciendo esa consulta. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Yo quiero participar, por favor. Adelante, le escuchamos. Yo pienso que eso es triste porque son dos familias que no tenían derecho a tanta agresión, ¿verdad? Pero si las leyes realmente existen, quien debe ir a la cárcel es ese cuñado que llegó a agredir a su suegra y a su hermana, porque él es el culpable de que su mujer esté muerta ahora. Todo el mundo puede atestiguar de que él fue el que llegó a agredir, y el señor que mató a su hermana pues lo hizo tristemente tratando de defender a su mamá y a su hermana. Entonces, ojalá que las leyes se pongan en el lugar correcto y puedan hacer lo correcto, porque ese hombre es también un asesino. ¿Quién entra a una casa a agredir con un cuchillo a una persona por un perro mordido? Es cierto que mordida de perro es delito también, pero se podía arreglar. Y ahora esa mujer después, ¿quién la va a salvar del panteón? Bueno, muchísimas gracias por su observación y su comentario, doctor. Es correcto. O sea, en cierto modo, claro, o sea, esta persona que llegó a la casa de estas personas a agredirla, esta persona también va a ser procesada. O sea, esta persona hizo y cometió los delitos de lesiones, porque las lesiones están palpables. O sea, el médico forense al final va a determinar la gravedad en sí, en cuánto tiempo van a sanar estos golpes que estas personas recibieron. Él va a ser sancionado por su conducta, eso estamos claros. Lo que estamos nosotros mencionando es siempre cuando nosotros vamos a acreditar lo que es repeler la violencia o una legítima violencia, si las características de este hecho, de la legítima defensa, se dan. Si esta persona llega a agredir con un golpe a otras personas, vos perfectamente siempre vas a tratar de salvaguardar siempre lo que es la vida también de las personas. Perfectamente pudiste tomar un bate y quebrarle los pies a estas personas para evitar que continuara ejerciendo violencia contra esta fémina. Pero igual, al momento de los actos, por eso yo digo, la policía tiene una labor muy importante aquí y es determinar las circunstancias, cómo se fueron dando estos hechos, antes de la comisión obviamente de los mismos. Sin embargo, de igual manera, esta persona que tenía un arma blanca, la intención de esta persona era apuñalar a la otra persona. Entonces, la intención está. Esa conducta es la que te castiga. Si bien es cierto, poder repeler la violencia, poder buscar la forma, cómo tener una legítima defensa, hay que ver si se dan las causales de esta. No es lo mismo lo que nosotros podemos ver en las noticias a lo que pueda resultar de una investigación de la policía. Aquí nosotros estamos hablando hipotéticamente circunstancias. La policía te va a determinar elementos de prueba forense que te va a acreditar si fue una legítima defensa o no. Sin embargo, volvemos a lo mismo, la conducta. ¿Qué es lo que se castiga? Esa conducta. La conducta de venir vos con un arma blanca y venir a apuñalar a la otra persona. Si bien es cierto, se dio el error, que como mencioné en latín se llama aberratus iptus, que viene siendo un error de golpe, un error de ejecución. Al final, vos tenías la intención de apuñalar a esta persona, que se interpuso otra persona y la privaste de la vida, como es tu hermana. Ese fue un error, pero la ejecución al final iba a ser la misma, que iba a ser privar de la vida a la persona que había llegado ya había una intención. Claro que había, por supuesto que había una intención. El problema que se dio por los factores, obviamente, del hecho, por los factores en el cual intercede esta fémina para que no apuñalaran a esta persona, al final, cuando vos querías apuñalarlo, intercede la otra persona, que es la fémina, igual apuñalas a ella. Esa conducta tiene que castigarse, la ley la castiga. Ok, las personas que en estos momentos quieran participar, con muchísimo gusto también podemos atender la llamada. De igual forma vamos a leer más adelante los comentarios a través de nuestro Facebook, Canal 10 Nicaragua. Le escuchamos, muy buenos días, adelante. Aló, buenos días, le escuchamos. Aló, utilice la bocina de su teléfono, por favor, y le baja el volumen al televisor. Con muchísimo gusto le atendemos. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Bueno, lo que quería comentar yo es el asunto de que, según lo que dijeron del caso, bueno, tenemos de que primeramente con la pareja de la fémina que falleció fue la que hizo en primer momento una agresión. Sí, le estamos escuchando. Claro. Vino el chaval, en su desesperación, pues agarró también un cuchillo y se defendió. Y defendió también a su pareja que fue agredida.
Yo lo que quiero decir, según mi parecer, de que como se estaba en enfrentamiento entre ellos dos, es cierto de que sí hay un delito. Él vino y desgraciadamente pues asesinó a la chica, pero para mí sería un homicidio imprudente. Cómo no, muchísimas gracias por sus observaciones. Recuerden ustedes que está ahí disponible nuestro número telefónico para hacer alguna de sus observaciones. Nos dicen, muy buenos días, la persona que nos escribe, saludos, qué terrible situación, buen día. Esto pasa cuando no puedes controlar la ira, no miden las consecuencias, luego quedan los arrepentimientos, falta de valores en la familia. Al muchacho... excelente, todo eso es mentira. Yo quisiera que investigaran bien, dice otra de las personas que nos escribe, yo conozco bien esa familia y son complicados, nos dicen, ¿verdad? Con otros de los vocabularios que utilizan. Triste situación la que se vive en esa familia y en muchas otras de violencia a escala cada día más. Como padres tenemos que orar al Señor para que nuestra familia esté unida en paz. Imagínense ustedes. Ese es parte de los comentarios que nos hacen, doctor. Sí. Y aquí no se trata de defender a una o a otra parte. Como usted bien lo decía también al inicio, los dos tienen responsabilidades, tanto el cuñado como el hermano de la ahora Oxisa también tienen una responsabilidad. Sin embargo, el cuñado todavía no ha salido, no ha dado de alta, ha sido dado de alta de un hospital, ¿verdad? Sí. Donde está ingresado. También él enfrentaría ¿qué tipo de cargos? Bueno, es importante mencionar, licenciada, en estos casos, que como un hecho tan absurdo, o sea, tan absurdo porque la magnitud de las consecuencias, la magnitud de los actos, la magnitud de los resultados que se dieron al final por este caso, todo proviene por un pleito, por una perra que mordió, pretendió, la perra casi muerde, tengo entendido, a una niña, a un menor de edad. O sea, ¿cómo estos hechos tan irrelevantes, podríamos decir, o sea, viene y levanta esa forma de violencia, esa forma a través de la cual llegas a otro lugar a ejercer esa violencia en contra la fémina? O sea, esta persona, obviamente que estamos hablando de la que lo llegó a agredir, o sea, va a pasar por un proceso de igual manera, aunque resultó lesionado. Sí. O sea, esta persona resultó lesionada, pero esta persona es la que provoca y desencadena que se den todos estos actos. Sí, si bien es cierto, como te menciono, va a ser procesado, pero esta persona va a ser procesado por las lesiones, su conducta. Su conducta fue llegar a esta casa a violentar con golpes en las caras a estas mujeres. Por eso siempre digo que es importante, vamos a esperar los resultados, de igual manera que va a hacer las investigaciones, la policía tienen que hacer una buena investigación forense para determinar esas causales. Si se dan las causales de la legítima defensa o no, aquí la defensa, obviamente tiene el derecho a la defensa, esta persona que privó de la vida a su hermana y lesionó también a este agresor de un proceso, un juicio, mediante el proceso de contradicción, el principio de contradicción, perdón, va a tener que acreditar la legítima defensa. Si realmente el medio que él utilizó, ¿verdad?, para repeler a esta otra persona que estaba agrediendo a sus familiares, fue un medio idóneo para repeler esa violencia. Eso es lo que la ley va a tratar de sancionar, esa conducta, porque siempre el interés superior, siempre también en estos casos, también es la vida. Entonces, si te están lesionando a tus familiares, perfectamente tenés que buscar cómo protegerlo. La cosa y las circunstancias en este caso fue la utilización de esta arma blanca, un medio proporcional a la agresión que estaba ocasionando la otra persona. Eso es lo que se va a tener que determinar. Y es lo que también alguna gente comenta, que eso fue en defensa propia, a nadie le gustaría que agredan, dice, a sus familiares. Qué triste noticia. Buenos días, recordemos también el caso del papá que mató a su hijo por querer defenderlo y le disparó. Él está detenido porque cometió un delito igual. Aquí estos dos cometieron delito y tienen que pagar, dice las personas. Tenemos una llamada en espera. Muy buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Gracias por esperarnos. Adelante. Aló, buenos días. Buenos días. Estamos al aire. Buenos días. Lo que yo quería al respecto, creo que lo deberían dejar en libertad al muchacho, porque si te llegan a agredir a tu casa, vos vas a defenderte con lo que tengas. Es una defensa la que él hizo. Y al ver que están agrediendo a tu madre, oye, es el ser más querido que uno tiene en esta vida, y es mentira, vos vas a ir con todo como hijo, preferís cualquier cosa antes que casar a tu madre, peor.
Estamos en el Día de las Madres y yo creo que deberían de dejarlo en libertad, muchacho. Y el condenado debería de ser el que llegó a agredir a la casa, porque él fue el que provocó todo el derramamiento de sangre. En este caso, pues, que murió la muchachita. Entonces, yo creo que el culpable de todo es el que llega a agredir a su casa, porque ellos estaban en su casa y eso sería, la condena sería para él, pues. Digo yo, es cierto que es homicidio, pero es un homicidio que vos estás defendiendo a tu madre, a tu hermana, y estás en tu casa. Y usted sabe que el ser más querido que uno tiene es su madre, pues. Cómo no, muchísimas gracias. La están golpeando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por llamar, doctor. Sería, como usted decía al inicio, también esclarecer un poco el caso. Sería importante también verificar un poco cómo sucedió cronológicamente los hechos, quién llegó primero, qué fue lo que se dijo a la hora de reclamar por la posible mordida de un perrito a una niña, cómo fue la situación de violencia que pasaron la mamá y la hija. Entonces, son muchas cosas que decían por acá nuestros amigos televidentes que aún no está totalmente establecido con claridad. Esos son los especialistas, igual ustedes, que estudiaron esta carrera y tienen muchos elementos que abordar en ese sentido, y es la policía la que continúa haciendo estas investigaciones. Pero si actuó o no en defensa propia, doctor, ¿podría alegarse esto? ¿Se actuó o no de una forma imprudente? ¿Se podría alegar o no esto? ¿Qué podría? Imprudencia no hay, o sea, estamos hablando aquí que este es un delito claramente doloso. Desde la circunstancia y el momento que vos tomás un arma blanca para agredir a otro, ya no estás hablando de una imprudencia, estás hablando que estás actuando con dolo, porque un arma blanca, si vos venís y puñaleas a alguien, ya sabes cuál puede ser el resultado. ¿Cuál puede ser el resultado? Como en este caso, la mujer se desangró y fue la muerte. Entonces aquí no hay imprudencia, jamás va a haber imprudencia. Lo que tiene que ver y se tiene que revisar y se va a ventilar en este proceso es si se dieron esas causales que nosotros dijimos cuando de la legítima defensa. ¿Se dio legítima defensa o no? ¿Fue proporcional utilizar un arma blanca, un puñal, un cuchillo contra una persona que solamente estaba agrediendo con unas manos? No significa porque yo llego a agredirte a tu casa, ¿verdad? Yo te llego a agredir, o sea, por las circunstancias que sean, en este caso que fueron unas lesiones, la utilización de un golpe, que van a venir y te van a apuñalear, o sea, entiendo que imprudencia, dicen nuestros amigos televidentes, del muchacho a la hora de agredir a la hermana, según ellos, por lo del arma. Es que imprudencia no blanca, hubo. Para explicar eso a nuestros amigos. En este caso lo que hubo fue un actuar doloso. La persona, si bien es cierto, está defendiendo a sus familiares, la pregunta es el arma, la proporcionalidad. ¿Hay ventaja o no hay ventaja contra el agresor? Eso es lo importante. Si el agresor está desarmado, aunque esté agrediendo a otra persona, vos tenés un arma blanca, vos tenés ventaja. Y eso es lo que al final el juez sentenciador va a valorar todas esas circunstancias de ese acto tuyo que vos tuviste. Eso por un lado, ¿verdad? Si hubo ventaja o no ventaja. Pero cuando vos estás utilizando un puñal o un arma blanca y tu intención es apuñalear a alguien, ya no estás hablando de algo que es imprudente, estás hablando de un acto doloso. Correcto. Que si bien es cierto, se cruza a otra persona, ¿verdad? Que fue la hermana y la apuñaleaste a ella, al final fue un error en la ejecución, pero tu intención siempre había sido apuñalear a la otra persona. Así que jamás va a haber una imprudencia en este caso. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por cada uno de esos elementos que nos ha orientado y también podría orientar a la población en general, que todos, ¿verdad?, se tiene un tipo de opinión, todos tienen algún tipo de comentario. Es un hecho bastante doloroso, que sea Dios siempre llevando fortaleza a la familia de esta joven que ha fallecido y de igual forma a la familia de la otra persona que podría estar enfrentando algún tipo de cargos por agresión. Así es que vamos a darles a ustedes detalles de esta información más adelante en base a cómo se vaya desarrollando este caso y de igual forma las investigaciones. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Y sobre todo hay que evitar la violencia. La violencia genera más violencia. Si uno grita, el otro que calle, pero también siempre, si vamos a buscar de Dios, que sea de verdad, que sea Él que nos dé siempre la sabiduría para mantener la serenidad. Vamos al otro lado del estudio y alguien que siempre está tranquila, nos encanta, es nuestra Tati, nuestra colocha de oro. Adelante, Tati.
Muchísimas gracias, Odili. Y usted, amigo televidente, también va a quedar tranquilo cuando escuche de qué se trata el seminario, que es Impacto de la Inteligencia Artificial en Redes Sociales y la Neuroventas. Pero ¿quién mejor que nos hable un experto acerca del tema? Está conmigo el máster Eddie Baltoano, director de posgrado y educación continua de la Universidad UCC. Buenos días, ¿cómo está? Sí, buenos días. Gracias por la invitación, ¿verdad? Y el espacio que prestan a la Universidad de Ciencias Comerciales para promover este tipo de actividades muy importantes para emprendedores, ¿verdad? Pequeños negocios, profesionales que desean alcanzar más ventas, más demanda, digamos, tener más parte de ese pastel que es el mercado para poder lograr más ingresos y la autosostenibilidad económica de ese negocio que les va a permitir a ellos crecer, ¿verdad? No solamente crecer en número de clientes, sino expandirse a través de nuevas sucursales, agentes vendedores, y si se convierten en una corporación pueden crecer también a través de subsidiarias, ¿verdad? E inclusive si se diversifican pueden crecer también de manera horizontal o vertical, ascendente o descendente y hacia adelante o hacia atrás, que son estrategias financieras y administrativas, pero ahorita el tema que traemos, ¿verdad? Que ahorita me fui más adelante cuando una empresa crece, sí. ¿Cuál es la forma en que una empresa puede crecer? ¿Cuáles son las estrategias de venta que una empresa puede tener para alcanzar a más clientes? Tengo entendido que la neuroventa estudia el comportamiento del consumidor, se va más allá de solo el comportamiento, sino que ya entra la parte de cómo piensa, cómo actúa. Cuénteme un poquito el objetivo de la neuroventa de este seminario, qué nos van a enseñar a los emprendedores que formen parte para que ellos conozcan sus consumidores. Bueno, prácticamente lo que se va a enseñar aquí es psicología del consumidor, sí. Entender la mente del consumidor. Total. Se dice, ¿verdad?, que el 95% de las acciones y las decisiones que toma el cerebro lo hace de una manera automática y la gente solamente el 5% de su cerebro es el que lo hace conscientemente. Entonces la neuroventa nos enseña a usar o a manejar o a llegar a ese 95%, ¿verdad?, que es el inconsciente de la persona para que esa persona pueda actuar voluntariamente o tomar la decisión de comprar tu producto o de comprar tu servicio. Entonces la neuroventa lo que enseña es llegar a ese 95%. Nosotros desde que nos levantamos, ¿verdad?, ponemos el pie y el cerebro no decide en ese momento si te levantas con el pie derecho o el pie izquierdo. Sí. Automáticamente hacemos ciertas cosas, ¿verdad? Desde que nos peinamos, desde que nos vestimos, automáticamente. Y de esa manera la neuroventa nos permite, ¿verdad?, llegar a la mente para que el consumidor tome la decisión, crear una necesidad y también suplir una necesidad en el consumidor. Algo importante también son las redes sociales y el impacto de lo que es la inteligencia artificial. Explíqueme un poco acerca de la inteligencia artificial y cómo se aplica en el seminario. Bueno, mezclando, ¿verdad?, y relacionando lo que es la neuroventa, la inteligencia artificial. En la neuroventa lo que queremos es conectar emocionalmente con el cliente, sí. No solamente hacerlo superficialmente, sino profundizar en su mente para que haya una conexión, no solamente de un contacto primero, sino que quede una lealtad, crear la lealtad del cliente. La fidelidad, sí, correcto, la fidelización del cliente. Mezclándolo con lo que es la inteligencia artificial, ¿cómo puedo aprovechar yo la tendencia del conocimiento actual, de la tecnología actual, que es la inteligencia artificial, que no es algo nuevo, siempre ha existido? Lo que sucede es que ahora ya está abierto a todo el público general, pero Google siempre lo ha utilizado, Facebook siempre lo ha utilizado, WhatsApp, ¿verdad?, todo lo que es Meta, sí, ha utilizado, pero ahora todos tenemos acceso a la inteligencia artificial y cómo aprovechar la inteligencia artificial para llegar a más clientes a través de las redes sociales. Cómo aprovechar la estrategia para usar esta tecnología, ¿verdad?, y que tengamos más ventas, más ingresos, en otras palabras. Me encantan los temas y sin duda alguna vamos a asistir, y cuéntenos cómo hacemos para asistir, dónde tenemos que abocarnos, dónde tenemos más información para y cuántos cupos sobre todo, porque tengo entendido que son cupos limitados. Sí, el cupo es limitado porque va a ser en el Hotel Farallones de Chinandega, sí, el día 27 de mayo, ¿verdad? Ese día es mi cumpleaños también, a propósito. Bueno, felicidades. Entonces vamos a estar celebrando dos cosas. Vamos a estar en la conferencia con Gilda Tinoco, ella es comunicadora social, ¿verdad? También es experta en lo que es el tema de neuroventa, ella nos va a hablar de neuroventa, cómo sacar provecho, el jugo, como decimos los nicaragüenses, a ese recurso para vender más. Y también la otra conferencita va a ser Carmen Cuadra. Carmen Cuadra es una consultora en lo que es tema
de marketing digital y lo que es el tema de inteligencia artificial. Entonces ella nos va a enseñar cómo utilizar la tecnología en las redes sociales para llegar a más gente, ¿verdad? Inclusive cuando pagás un anuncio, ya sea en LinkedIn o Facebook, cualquier red social, cómo usar estrategias tecnológicas y plataformas que ya existen para llegar a más clientes, que tu dinero rinda 1000 veces más. Correcto. ¿Verdad? Y entonces, la inteligencia artificial que ya ahorita existe, ¿verdad? El GPT, por ejemplo, que es un chat donde los docentes les conviene aprender, a los estudiantes les conviene aprender y pueden asistir a este seminario porque existe en Harvard, por ejemplo, un docente que dijo que ha evolucionado tanto la inteligencia artificial de lo que es la versión 3 a la versión 4 que él quedó sorprendido que un estudiante le hizo un examen utilizando la inteligencia artificial y superó sus expectativas. Sacó buena calificación utilizando la tecnología. Entonces él quedó totalmente sorprendido. Entonces no es solamente de interés para emprendedores y profesionales, sino que a este seminario pueden asistir docentes de todo el país, claro, pueden asistir estudiantes que también quieran meterse a la corriente, a esta corriente de la tecnología. Y estar siempre en tendencia. ¿Qué mejor es un profesional que sepa utilizar todas las redes sociales de la mejor manera y sacarle provecho a como debe de ser? Y los emprendedores en el caso para aumentar sus ventas y sin duda alguna crear mejores estrategias para vender. Gracias por la información. Sí. En lo que es en pantalla están apareciendo el número de WhatsApp y también el correo electrónico en el cual ustedes pueden tener más información, pero también a qué red social podemos ubicarnos para obtener más información acerca del tema. Nosotros utilizamos más Facebook. Okay. Entonces el Facebook de UCC, pueden entrar, ahí está toda la información, el spot, está el flyer publicitario y yo los invito, ¿verdad? Aprovechando el espacio que me dan, hago la invitación de este tema que surgió, ¿verdad? De manera del público general en este año, a comienzos de este año de febrero, y que es la nueva tendencia, tenemos que meternos, porque lo único estable en este mundo es el cambio. Sí. Y como vienen cambios, y esto ya vino para quedarse, así que tenemos que aprender, unos están a favor, otros están en contra. No, hay que reinventarse. Sí, hay que reinventarse, sí, correcto, y hay que innovar, Así es. Y aprovechar todo lo que tenemos disponible para que nuestra empresa crezca. Así es, bueno, muchísimas gracias, Máster. Nosotros vamos a una pausa, pero ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, por supuesto abordando temas de su interés, porque en esta vez en consulta estaremos abordando sobre la salud cardiovascular y diabetes. ¿Cómo se asocia? Bueno, para ello ya se encuentra el doctor Antonio Somarriba, que nos estará profundizando en este tema y por supuesto nosotros súper contentos de siempre recibirlo, doctor. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Pues la diabetes y la enfermedad cardíaca se relacionan estrechamente debido a que la mayor parte de la población que muere por un infarto agudo al miocardio, la mayor parte es diabético. Entonces, ¿qué sucede? De que a estos tipos de pacientes hay que incrementar nuestra vigilancia en situaciones tan comunes como la hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial es la primera causa también de infarto agudo del miocardio, de insuficiencia cardíaca y también de accidentes cerebrovasculares, lo que la gente le llama un derrame, ¿verdad? Ayer precisamente se celebró el Día Internacional de la Hipertensión Arterial, el 17. Resulta de que esta semana básicamente ha estado moviéndose todo lo que es la educación diabetológica y la educación en corazón para hacer conciencia a los pacientes de que deben de tomarse la presión. Porque la presión arterial es una condición de que es silente. ¿Qué significa eso? De que el paciente no se da cuenta si la presión arterial está alta o está baja, a menos de que se tome la presión. Entonces, aquellos pacientes que son diabéticos, la mayor parte de veces están asociadas con hipertensión, así como también con obesidad y con trastornos del colesterol. Entonces, se forma un combo, que es un combo mortal, de que debemos de nosotros tratar de vigilar de manera estrecha, y esto lo podemos hacer, gracias a Dios, actualmente lo podemos hacer en casa, porque tenemos tensiómetros, ¿verdad?, que podemos
Antes de continuar con esta entrevista, quiero invitar a nuestros amigos televidentes que si desean participar de esta entrevista, pueden hacerlo al 2222-7808 o bien escribirnos al Facebook, aparecemos como Canal 10 Nicaragua. Estamos totalmente en vivo y nosotros vamos a leer sus comentarios. ¿Qué podría propensar tener este tipo de infartos en una persona diabética? Sí, bueno, la realidad es de que la diabetes es la elevación de la glicemia por encima de lo normal, y esta elevación de la glicemia, es decir, de la glucosa en sangre, resulta ser de que es cardiotóxica. ¿Qué significa eso de cardiotóxica? De que daña las arterias del corazón y también daña las fibras musculares del corazón. Entonces, entre más esté descontrolada la diabetes, más daño puede causar en el corazón, y además de eso altera la pared de los vasos sanguíneos arteriales y eso promueve también la hipertensión arterial. Doctor, tenemos una llamada. Aló, buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta o comentario? Le escuchamos. Aló. Buenos días, ya está al aire. Gracias. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. Quería hablar con el médico, con el doctor. Él es mi médico, ¿verdad? Pero resulta de que yo he estado, ¿cómo le dijera? Mal, porque fíjense que en la parte de la pierna hacia abajo, casi pegado al ojo del pie, me ha salido una pelota no grande, pero me molesta hasta el pegue de la pierna. Y resulta que yo fui donde el médico, porque no estaba trabajando, fui donde el médico y me mandó a hacerme una placa y me descubrió que tengo, me dijo que tengo el nervio asiático, tengo ¿cómo se llama? Hernia tengo hernia, ¿cómo le dijera? En la columna. Y tengo los discos desviados. Entonces son unos dolores terribles. Okay. Muchísimas gracias por habernos llamado. Está bien, entonces vamos a darle una consulta para examinar bien esa placa que le hicieron, ¿verdad? Y saber qué es lo que tiene realmente. Pues me parece que hubo un problema más ortopédico que de hipertensión o de diabetes, pero pues le podemos orientar un poco si llega a la consulta. Por favor, deje sus datos al interno para que nosotros podamos comunicarnos con usted posteriormente. Bueno. Entonces, doctor, estábamos hablando sobre qué propensa una persona a tener un infarto cuando es diabetes. Entonces decíamos de que una de los gatillos de disparo es tener precisamente la presión alta. Es tener la glucosa alta, porque eso provoca una cardiotoxicidad y provoca alteración de las paredes de las arterias que puede provocar hipertensión arterial. Pero también existe un componente genético bastante importante. Quiere decir de que si su papá o su mamá son hipertensos, entonces hay mucha posibilidad de que el paciente sea hipertenso. Es decir, el componente genético siempre existe. Lo otro es los hábitos alimenticios, de que sean hábitos alimenticios de que no contengan, por ejemplo, muchas frutas, vegetales, hábitos sanos pues de alimentación y no comida llena de fritura. Las frituras en lo general, que son abundantes en nuestro país, lo que provocan es aumento del colesterol, y el aumento del colesterol provoca una placa en las arterias, de que esa placa se va a ir cerrando y aumentando la presión arterial, y que pueden generar, que ser la causa de infarto. Por lo tanto, la alimentación sana es una de las premisas que hay que tener siempre. Entonces, sin duda, para poder controlar este tipo de cosas, es primordial, por así decirlo, mantener la diabetes controlada, en su mayoría, en su totalidad. Exactamente. Ahora, la visión que nosotros tenemos no solamente es controlar la glicemia, una cifra de azúcar, no, sino también controlar el colesterol, controlar la presión arterial, controlar el sobrepeso, controlar el ejercicio, todo eso, porque lo que vamos a hacer al final es hacer una protección cardiorrenal. ¿Qué significa eso? De que vamos a tratar de evitar de que el paciente se muera de un infarto a corto plazo, sino que sea una muerte programada, es decir, que pueda tener una vida plena y que no tenga esos problemas de infarto. Y por otro lado, proteger el riñón para que el paciente no caiga en insuficiencia renal. Un amigo televidente nos escribe en Facebook lo siguiente: ¿qué hay cuando un paciente diabético tipo 2 se le baja el azúcar hasta 76? ¿Puede causar
caticardia a bajar tanto el azúcar? Así es, lo que nos habla el paciente es acerca de una hipoglicemia. Ahí fue todo lo contrario. En vez de que el azúcar esté alta, se le bajó demasiado. Y entonces los mecanismos responsables pues, para poder elevar esa glucosa son aumento de la frecuencia cardíaca, en este caso taquicardia, hay también hambre, da hambre, hay mareo, debilidad corporal, hay enojo. Okay. Esa fama que tienen los diabéticos que son muy enojones, no, realmente es cuando el azúcar se le baja demasiado. Entonces, en ese preciso momento lo que hay que hacer es tomar, por decir algo, un vaso de refresco para poder subir. Probablemente se le haya bajado porque tomó el medicamento y no comió. Es una de las causas principales. O que el medicamento esté en muy grandes dosis y se le bajó demasiado. Tenemos una llamada de otra amiga televidente o amigo televidente. Aló, buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta o comentario? Buenos días. Buenos días, ya está al aire, buenos días. Buenos días, doctor. Fíjese, yo soy una persona de 69 años. Hasta el momento nunca se me ha subido la presión, nunca me han dicho que soy hipertensa, pero sí la presión a mí se me ha bajado hasta 80-50. No sé, los doctores lo único que me dicen, tómese una rojita, tómese un café. Es decir, pero ¿a causa de qué? Sí, hay que hacer una... Es horrible sentirse así uno. Me da miedo, comienzo a sentir un desvanecimiento que yo siento hasta me he desmayado, el corazón bum, 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 me hace horrible. Bueno, lo que hay que hacer ahí, pues además de una evaluación de todos sus medicamentos que está tomando actualmente, una evaluación cardiovascular que puede consistir en un electrocardiograma para saber cómo está la actividad eléctrica de su corazón y saber por qué se le baja la presión. Actualmente, en las épocas de calor, lo que sucede es de que con estos grandes calores lo que hace es vasodilatación en todo el cuerpo. Entonces, esa vasodilatación provoca disminución de la presión arterial. Quiere decir, cae en hipotensión y puede desmayarse por estos grandes calores. Lo que hay que hacer es hidratarse, mantenerse siempre hidratado, y cuando tengan esa situación, por decir así, de que se le baja demasiado la presión, y con la presión tomada, ¿verdad? Como ella lo dijo, 80-40, dice. Sí. Se puede tomar un vaso de agua con un poquito de sal y eso le va a elevar la presión. Y qué bueno que lo menciona, doctor, porque es una realidad que ahorita en todo el territorio nacional haya un exceso de calor y esto puede seriamente perjudicar a los pacientes diabéticos, que son uno de los pacientes más expuestos también. Totalmente, los pacientes diabéticos, los pacientes con varices también, sobre todo aquellos que tienen problemas en las piernas, la vasodilatación puede aumentar el edema, o sea, se pueden poner gorditos los pies y aumentar pues todas las alteraciones que puede tener en la piel. Mire qué importante pregunta nos hace una amiga televidente. ¿Cuál es el promedio que se debe mantener una persona diabética los niveles de azúcar? Ok. Bueno, nosotros evaluamos la glicemia de manera inmediata con un glucómetro. El glucómetro es un aparatito de que de inmediato se la pone en el dedo, toman la sangre del dedo y entonces nos va a dar la glicemia. En primer lugar, en un paciente diabético se tiene que tomar la glicemia antes del desayuno y tiene que ser de 130 miligramos por decilitro hacia abajo, 130. Y antes de la cena tiene que ser de 180 hacia abajo. Lo normal en una persona que no tiene diabetes es que esto le aparezca en 100, no más de 100. Pero si aparece por encima de 100, estamos hablando de prediabetes, y si es de más de 126 en adelante, de diabetes. Pero las que ya tienen diabetes, lo mejor es hacerse una prueba de hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada A1C. La hemoglobina glicosilada, nuestra meta es que sea de 7%. 7%. Esa es la cifra mágica. El 7 de la suerte, por decir algo. Los pacientes diabéticos que estén bien controlados tienen que estar en 7% de su hemoglobina glicosilada. Eso es un parámetro que nos da el promedio de los últimos 3 meses de la glucosa. ¿Correcto? Okay. Hola, buenos días. Quería hacerle una consulta al doctor. A mi esposo le diagnosticaron hipertensión y el corazón lo tiene inflamado. ¿Qué le puede recomendar? Claro, una de las principales consecuencias de la presión arterial alta es el aumento del volumen del corazón, porque el corazoncito tiene que estar luchando todos los días en cada pulsación para poder vencer esa presión arterial. Entonces el corazón se crece.
¿Ve? Entonces, eso es una cardiopatía hipertrófica debida a la hipertensión. Por lo tanto, lo que tiene que hacer su esposo es hacer una valoración cardiológica, tomarse los medicamentos si es que ya la tiene, porque el descenso de la presión arterial va a hacer de que su corazón trabaje más eficazmente. Doctor, ¿qué tan grave es que le dé sangrado de nariz a una persona diabética? Bueno, el sangrado de nariz, la epistaxis, puede suceder precisamente ahorita con estos calores porque hay un aumento en la vasodilatación de los vasos sanguíneos de la nariz y pueden ser de que sean muy débiles las paredes y provocar sangrado. Eso se llama epistaxis, pero la mayor parte de las epistaxis son epistaxis anteriores, es decir, de las arterias de la parte delantera de la nariz. Entonces lo que tiene que hacer es hacer presión de la nariz fuerte. Fíjense bien, esto es importante, no hacer hacia arriba como la mayoría de gente lo hace. ¿Por qué? Porque el sangrado puede irse a través de la vía aérea si uno hace hacia arriba. Y tampoco hacerlo hacia abajo. ¿Por qué? Porque aumenta la presión en las arterias de la nariz y entonces aumenta el sangrado. Por lo tanto, posición anatómica así normal y apretarse fuertemente la nariz hasta que termine el sangrado. Si no se detiene, hay que ir donde el médico para poder hacer un taponamiento nasal. Eso es. Ok. Cuando una persona diabética está descompensada y puede que esté en riesgo de sufrir un infarto, ¿hay algún síntoma previo que puede tener este paciente para prevenirlo? Okay. Para detectarlo a tiempo. Esa pregunta es súper interesante porque el paciente diabético muchas veces tiene tan alterado la glucosa que le altera los nervios del corazón, donde nos está diciendo que hay dolor. Entonces los pacientes diabéticos a veces no sienten el dolor de un infarto, pero eso se le llama infarto silente, es decir, no se da cuenta. Por lo tanto, es preferible que se hagan chequeos periódicos. Pero toda aquella persona que tenga dolor en el pecho tiene derecho a hacerse un electrocardiograma y una evaluación cardíaca. Toda persona que tenga dolor en el pecho. Puntos. Hasta ahí nos quedamos porque eso es lo mejor que se debe hacer. Y los pacientes diabéticos de manera regular, como ya dije, como no se van a dar cuenta, pues tiene que hacérselo más seguido, ¿no? La chequeo. Ahora bien, si un paciente diabético, un caso hipotético, sufre un susto o algo que le preocupa, también puede puede sufrir posteriormente un infarto. Bueno, todo aquello que aumente el trabajo cardíaco, un susto, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el trabajo del corazón, aumenta las necesidades de oxígeno, y si las arterias coronarias están chiquitas, no puede llevarle suficiente oxígeno y por lo tanto va a ser proclive a tener un infarto. Es decir, los pacientes que tienen ya antecedentes de isquemia coronaria, pues no se les puede someter a susto o a estrés enorme, porque el corazón aumenta su trabajo. Entonces, lógicamente, pues va a estar más proclive a tener un infarto. Ok, nos dice una amiga televidente: buenos días, quería hacerle una consulta al doctor. Mira que yo estoy padeciendo con muchas sudoraciones que me van y me vienen. La mitad del cuerpo tiendo a sentirlo caliente y el otro frío. ¿A qué se debe esto, Es una doctor? paciente... Y es una paciente diabética que le quedó después de su embarazo, nos comenta ella. Ok, hay varios factores. Uno puede ser a nivel hormonal, ¿verdad? Dependiendo de la edad de la paciente, pueden estar... 22 añitos, doctor. Entonces no. Entonces lo que sucede ahí es de que si es paciente diabética que ya tenía mucho tiempo de evolución, muchas veces la neuropatía autonómica se llama neuropatía autonómica, que es la que regula, por ejemplo, nuestra glándula sudorípara, cuando aumentar la sudoración para perder calor o no. Entonces puede ser dañada y entonces la neuropatía puede generar situaciones en las cuales haya aumento o diaforesia, aumento de la sudoración extrema o también resequedad extrema. Entonces puede ser que esté sufriendo ella de una neuropatía autonómica producto pues de una complicación de la diabetes. Ok, ¿cuáles son sus recomendaciones a partir de aquí para todos nuestros amigos diabéticos o que tienen algún familiar con diabetes? Bueno, la recomendación principal en esta semana pues, de la hipertensión es de que además de controlar su diabetes, se controle la presión arterial. Ahora hay dispositivos electrónicos, preferiblemente el que es de brazo, que cuando se tome la presión, se la tome sentado, que espere unos 5 minutos después de haber llegado y que esté tranquila, que no hable, que no cruce las piernas y que el brazo esté a nivel del corazón y se toma la presión arterial. Esa sería la primera recomendación.
¿verdad? Y nos decía al inicio de esta entrevista también de mantener la diabetes controlada para evitar cualquier percance dentro del hogar. Así es, y que la familia pues ayude. Muchas veces resulta que el paciente tiene la disposición de hacer una dieta y como ahí hacen un refresco para todos, ¿verdad? Entonces de ese refresco le dan al paciente diabético y se nos eleva la glicemia. Por lo tanto, la familia tiene que ayudar también. Sin duda que cuando hay un paciente diabético dentro del hogar, todas las costumbres que habían deben cambiar, sí, porque es una enfermedad que no solo afecta al paciente, sino a toda la familia. Exacto, pero el cambio es para ayudarle, bien, ¿no? Claro. El cambio es para bien, no es que vayan a restringir, no, el cambio es para bien, para mejorar en toda la familia en su conjunto. De hecho, doctor, es para bien y para evitar que más familiares caigan en esta enfermedad, que el 10% le pertenece a, ¿verdad? Así es. Bueno, doctor, con esta información, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y hablar de este tema tan importante. Pero bien, continuamos con más de la revista Acción 10 en la mañana y por supuesto que Odili Vargas nos tiene una excelente información para todos nosotros. Adelante. Así es, de Copas, Acción 10 en la mañana. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el segmento Motívate. Vamos a hablar de la hipersexualización femenina. ¿A qué nos referimos con esto y por qué hablarlo en este segmento? Bien, muchas veces las mujeres dejamos de ser esencia por preocuparnos solamente por lo exterior y nos estamos exponiendo y sobreexponiendo, permitiendo que incluso se pueda comercializar nuestra imagen hasta el punto de que ya no dejamos nada a la imaginación. Todo queda visto a luz pública en las redes sociales, por ejemplo. Esto es parte de la hipersexualización. Ya nos lo va a decir la doctora Alba Roni, que nos acompaña esta mañana. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos acá en Acción 10 en la mañana. ¿A qué nos referimos con hipersexualización? Muchísimas gracias, Jocelyn. La hipersexualización es bien amplia, ¿verdad? Podemos hablar desde lo que es el exhibicionismo, donde la persona necesita llamar la atención sexual a través de su cuerpo y la exposición de su cuerpo, hasta lo que son las enfermedades sexuales, que en la mujer es la ninfomanía y lo que es en el hombre, pues lo que es la satiriasis, que es una necesidad grandísima por tener sexo, que no precisamente tiene que ver con niveles hormonales, sino que tiene que ver con una necesidad grande que tiene que con el cerebro, ¿verdad? O sea, es una enfermedad que se ha catalogado como parte de lo que es el Manual de Estadísticas Mundiales de las Enfermedades de Trastornos Sexuales, y lo que es la OMS ha venido a reconocer lo que es el comportamiento sexual compulsivo. Entonces, es muy amplio, ¿verdad? Como mencionamos, pero es importante comenzar a ver cómo estamos manejándolo a través de lo que son estas plataformas donde la mujer se expone de una manera tal que, como decía Jocelyn, no deja nada para la imaginación, y eso va generando algún estímulo en muchísimos varones que a veces no pueden frenar, y no se justifica nunca, ¿verdad?, un abuso sexual o un acoso sexual o alguna expresión que la otra persona no le permita y que atrevidamente muchas veces por las redes sociales comienzan a seducir de una manera vulgar, digamos, a las muchachas que se ponen de esta manera. ¿Puede llegar a afectar psicológicamente a la mujer la hipersexualización? ¿Puede afectar su imagen? Lo pregunto, doctora, porque ¿qué va a pasar cuando el cuerpo y la cara bonita ya hayan cambiado? ¿Y cuál va a ser la esencia de la mujer? ¿Cómo a veces estamos dejando verdaderamente lo que vale por centrarnos en el cuerpo perfecto, la cara perfecta? Y no es que sea malo que nos cuidemos, que nos veamos bien, que procuremos tener un buen cuerpo, que procuremos cuidar nuestro rostro, pero el problema es, doctora, y usted nos dice si estoy en lo correcto, cuando nos centramos solamente en eso y no en nuestra preparación académica. Hay niñas, por ejemplo, que les preguntan, ¿qué quieres ser? Ah, quiero ser influencer, quiero ser youtuber. Y no es malo ser influencer, no es malo ser youtuber. El problema es que solo se centre en las características físicas. Cuando eso cambie, ¿qué va a quedar de la mujer? Totalmente.
Y tristemente, Jocelyn, vemos a muchas niñas, por ejemplo, mamás que ponen a niñas bien con un maquillaje de viaje exótico, haciendo bailes bastante exóticos, de una manera en que estamos perdiéndole el estímulo al niño de vivir su propia etapa. Y comenzamos a tener una conducta donde incidimos en la criatura de comenzar a exhibirse, o como parte de su autoestima es que tenga esa exposición de sexualidad a corta edad. Y eso es dañino, nocivo, totalmente tóxico, porque no nos estamos centrando en el valor que la niña o la mujer debería de tener desde tempranas etapas, sino que le estamos incidiendo en ella, en la parte sexual, donde todavía no deberían de haber ciertos rasgos que muchas veces los padres permitimos. Cuando otro de los temas en este mismo tema es lo que es la pornografía, lo que es la masturbación, lo que son fotos que los niños o las niñas o adolescentes e incluso mujeres a veces ponemos en redes sociales y después decimos, es que a mí me faltan el respeto, ¿verdad? Y no es que eso le permita a otras personas faltar el respeto, pero sí estamos llevándonos o nos estamos guiando que nuestra autoestima esté ligada precisamente a la perfección de un cuerpo que ya la sociedad ha venido poniendo como un estereotipo. Correcto, hay una llamada. Buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su opinión o su pregunta para la doctora? Adelante. Aló, buenos días. Buenos días. Doctora, yo quería hacer una consulta, ¿verdad? Ya que me dio la oportunidad. Referente a los primos, cuando los primos abusan mayores, las menores, y las niñas se quedan calladas y después de 20 años ellas quieren hablar, pues sacan a la luz esa verdad que nunca le dicen a los padres. En este caso, ahora ya ellas son casadas, tienen esposos, tienen hijos, y la madre nunca se dio cuenta y se vino a dar cuenta después de 20 años. En estos casos, ¿qué puede hacer? ¿Podría caber allí una denuncia total contra y ese primo? Esa es mi consulta. Regálenos sus datos a lo interno también para poderle apoyar con una consulta jurídica, y es importante hablar, claro, y denunciar este tipo de hechos así hayan pasado los años, porque las cicatrices quedan y eso pero no caduca. Este es un delito que no caduca. Sí. Y es importante hacer la denuncia y hacer también un proceso psicológico en estas personas, porque pueden tener problemas sexuales a la hora de tener una pareja ya formal, ya sea un matrimonio, ya sea convivencia de hecho estable, etcétera. Entonces es bien importante que se atienda independientemente del tiempo que haya pasado. Ok, vamos a leer comentarios, doctora, y nos dicen: hola, saludos, muy buenos días. Gracias por el tema, doctora. ¿Una niña se puede volver de adulta exhibicionista y volverse promiscua por una violación? A veces, bueno, sí hay una gran probabilidad, ¿verdad? Pero no precisamente eso va a determinar que sea promiscua, porque la persona o la niña que ha tenido alguna violación puede ser totalmente promiscua o puede llegar a tender a odiar a el género que la abusó. Entonces, que cada vez que se acerca hay un repudio, porque ahí a veces viene el hecho traumático, se conecta con el género que hizo el daño. Entonces, habría que revisar qué es lo que está pasando con la persona, y es importante que no nos demos, a veces decimos, es que como te abusaron, entonces por eso sos así. No, no precisamente. Hay otros factores que pueden estar incidiendo en esto. Cuando un niño o una niña es abusada, muchas veces al sentirse sometida bajo el poder del hombre, hace que la niña se voltee a eso y diga, ok, como a mí me tuvieron, yo voy a tener todo lo que yo quiera. Y es una manera de reafirmar también su poder sobre el hombre, y un problema de baja autoestima, ¿verdad? Yo no valgo nada, mi cuerpo no tiene ningún valor, entonces cualquiera lo puede tener. Entonces es bien importante saber qué fue lo que pasó y qué hay en su subconsciente después del hecho de abuso sexual.
Ok, vamos a leer más comentarios y a recibir más llamadas al 2222-7808. Si usted desea hacer una consulta, con todo gusto. Nos preguntan, buenos días, ¿cómo lograr normar a un adolescente de 14 o 15 años que quiere tener redes sociales activas todo el tiempo, que quiere postear fotos de una manera no adecuada? Como padres tratamos de aconsejarle y de llevarla por el buen camino. Sin embargo, cabe señalar que la influencia en el exterior tiene mucho peso. ¿Cómo encontrar un balance en este tipo de situaciones? Tristemente, tiene toda la razón. Pero de que... yo quiero preguntarle algo, aprovechando la consulta de nuestros televidentes. ¿El freno, por decirlo así, se debe poner ahorita o se debió poner antes? Yo creo que la educación sexual debe de comenzar desde tempranas edades. Muchas veces estamos diciendo, no, pero es que ¿cómo van a enseñar sexo? Y hay una campaña grandísima en decir no a la educación sexual de los niños. Sin embargo, es dosificado según la edad. Por ejemplo, un niño que no sabe de que si alguien le toca los genitales, está abusando, no se va a dar ni cuenta cuando que eso es abuso sexual. Tenemos una llamada. Sí, doctora, así es. Buenos días, le escuchamos. Gracias por llamarnos. Aló, buenos días. Le escuchamos, adelante. Sí, respecto al comentario de la llamada anterior, a veces tenemos problemas con esa comunicación. Por favor, vuelva a marcarnos porque se escucha entrecortada. Continúe, doctora, con la explicación. Entonces, es bien importante desde pequeña o desde niños irles enseñando según la etapa. Cuando nosotros hablamos de educación sexual, no estamos hablando de lo que es la educación coital, que ya es el acto sexual hablando físicamente, sino irles educando, irles diciendo desde pequeñito cuáles son las partes en que no debe de permitir que ningún adulto lo toque, que esto es muy importante, que esto es para ellos. ¿Por qué? Porque hay una sensibilidad mayor y el niño viene explorando su sexualidad desde los 4 años. El niño comienza a tocarse y comienza a sentir. Entonces es bien importante explicarle según la edad qué es lo que es importante en ese momento para el cuidado y que no se dé lo que es un abuso sexual. Otra de las cosas importantes es abrir bien la comunicación con nuestros hijos desde niños, desde chiquititos. Si alguien lo toca, yo le voy a creer a usted primero, independientemente que alguien le diga, le voy a hacer algo a tu mamá o a tu papá, o va a pasar algo terrible, o me va a pasar algo a mí, o qué sé yo, cualquier amenaza que tenga. Es importante que el niño sepa de que ustedes como padres o uno como padre no va a estar protegiéndolo a ellos y no va a pasar eso, y que tiene que decírselo a los padres. Entonces es bien importante desde pequeño y decirle qué es bueno y qué no. Por ejemplo, el niño que ve pornografía o ve esto, mira, esto es malo desde el adolescente, ya cuando ya comienza a tener lo que es la pubertad, donde hay muchísimas hormonas en juego, ¿verdad? Donde se está despertando esa necesidad sexual. Entonces, bien importante explicarle que, por ejemplo, en la pornografía, donde hay sometimiento, donde hay violencia, donde hay a veces hasta pedofilia, niños pues teniendo sexo, y todo eso es dañino, destructivo, y platicar con los hijos de una manera educativa, porque muchas veces los padres no tenemos supervisión sobre lo que los hijos miran o de lo que ellos exponen desde niños. Entonces, cuando ya son grandes, a veces tristemente hemos visto de que el sexo es una industria muy, muy grande, y que a veces la misma exhibición que hace la mujer en ciertas redes sociales hace que tenga más seguidores. ¿Por qué? Porque puede estar alimentando la fantasía sexual de cualquier hombre o de cualquier persona, ¿verdad? Entonces, cada vez va con el desnudo y va necesitando esa necesidad de exponer su intimidad o su sexualidad para que las personas le tengan una aceptación. Y lo que va haciendo es denigrándose ella misma, porque hay otras cualidades importantísimas y con muchísimo mayor valor, como es su pensamiento, sus valores, su manera de actuar, qué tan buena persona puede ser, qué inteligente puede ser, otras cualidades donde sí aporte una carrera a una sociedad. Claro. Que geste cambios en la sociedad y toda esta parte. ¿Cómo aporta para el desarrollo de las demás personas? Correcto. Hay bastantes consultas, pero yo sí quiero preguntarle en referencia al caso anterior. ¿Debe un adolescente de 14, 15 años tener redes sociales y postear fotos en paños menores, por llamarlo de alguna forma? Claro que no, por supuesto que no. O sea, muchas niñas o adolescentes menores de edad no deberían de hacer esto.
Y los padres debemos de tener claro que si nuestros hijos tienen redes sociales, estar supervisando, bloqueando cualquier información o cualquier mensaje que pueda llegar. Hay maneras de bloquear y solamente aceptar si la persona quiere. Porque desgraciadamente vemos tantas personas con desviaciones sexuales fuertes que a veces mandan mensajes o hacen llamadas o hacen algún tipo de exhibicionismo porque son sus fantasías sexuales y qué sé yo. Entonces es muy, muy importante que tengamos mucho cuidado con nuestros hijos. Y bueno, pues mi experiencia quiero contar, hace 2 o 3 días, alguien de repente me hace una videollamada. Yo nunca recibo videollamada, pero iba manejando y no sé qué, y le hice así por quitarlo, lo acepté, y estaba un hombre masturbándose en una videollamada, ¿ok? Entonces, eso... Imagínense una profesional mayor de edad que sea víctima de este tipo de acoso. ¿Cuánto más lo puede ser una niña? Exactamente. Entonces, si los niños ponen, por ejemplo, su teléfono... Un adolescente, doctor. Exacto. O sus redes sociales abiertas, puede pasar este tipo de cosas. Los padres deberíamos de ser parte de los contactos que nuestros hijos tengan en sus redes sociales para supervisar y saber qué está pasando con nuestros hijos. Porque tenemos al mundo en el teléfono. Así es, y ese es el problema, que de temprana edad, hasta para que se consuele el niño y lo dice, es que lo pongo en modo niño, y ya se lo dan y el teléfono se vuelve la nueva niñera de las criaturas desde que están chiquitos, y esto es un problema porque usted no está midiendo el riesgo. Cuando ya quieren hacer algo, ya no hay mucho que hacer, ya lo que vemos son adolescentes y jovencitas mostrando su cuerpo a más no poder por conseguir un like, por conseguir más seguidores, por el sueño de ser influencer, por el sueño de ser youtuber. Y ojo con esto, porque se está perdiendo el verdadero valor de la vida y el verdadero valor de las personas de poder estudiar una carrera profesional, de poder continuar destacándose en otros aspectos y no depender de un like, no depender de los seguidores, no depender necesariamente de que si tengo cuántos me gusta, de si gustó mi foto, cuánto fue el alcance. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. No es que sea malo, reitero, no estamos en contra de eso, estamos en contra de los influencers, es súper bonito, sino más bien el tener un equilibrio, no solamente centrarse, doctora, en que si soy influencer, si tengo un like, porque imaginémonos cuando ese like ya no esté, cuando no sea la foto más vista, cuando no sea el reel más sonado o más reproducido. Entonces, la autoestima y la vida de una persona no se pueden centrar solo en eso. El tema es no tener que hacerlo. O sea, qué bonito poder poner una foto, o las influencers que son muy lindas, ¿verdad? Que ponen una foto que están en la playa o que etcétera. Pero hay fotografías que, como usted dijo, no deja nada que en la imaginación, y esto puede perjudicar a la hora de que esta persona quiera parar y crear su propia familia y crear su propio hogar, y cuando ya las fotos están expuestas ya no es de la persona, porque cualquiera lo puede copiar, la puede bajar y luego esto puede venir en contra de la persona. Entonces es bien importante educar desde pequeño y que los niños, desde niños o niñas, entiendan de que necesitamos cuidarnos, cuidar nuestra autoestima, amarnos por lo que somos y no por lo que aparentamos, y no exhibirnos de una manera excesiva que puede afectar nuestras vidas. También podemos caer en el hecho de vivir de las apariencias y de que si no estoy acorde a lo que los demás postean, a lo que los demás ponen, entonces ya no estoy en la tendencia. Hay que vivir de la autenticidad. Hay una llamada y también hay comentarios, doctora. El tema es bastante amplio y hay participación. Buenos días. La última llamada en este segmento, adelante, la escuchamos. Después tuve esta relación y él ahora anda pues mirándome, pues diciéndome cosas, diciéndole a la gente pues que él tiene cosas conmigo, pero eso pasó ya no tenemos nada. Ajá. Ya está al aire. Continúenos platicando. Sí, yo tuve una relación ya hace tiempo, pero esa persona está ahora como que me discrimina y le iba contando a la gente que él ha tenido algo conmigo. ¿Fue una violación o me pareció escuchar o una relación normal? Una relación. Yo tuve una relación con él cuando yo era chavala y después yo tuve con él. Pero yo pues terminé con él por X motivo. Pero él no estamos y entonces él enojado le dice a la demás gente que él estuvo conmigo, que él estuvo en tal parte y ahí le va dando diciendo esas cosas. Pues usted sabe que esas cosas no le interesa saber a los demás.
Esos son acosos sexuales. Eso es un acoso, ¿sabe? Regálenos por favor sus datos para que pueda también referirle, gracias al programa, podamos referirle con un abogado y tomar cartas en el asunto. Sí, porque eso ya es un acoso. Y es importante que ella decida hablar y que Claro. lo identifique, que no es una actitud normal, doctora. Los acosadores están en todos lados. Yo me confieso también, hace poco fui víctima de un acoso, de hecho la persona todavía me llama y es triste ver cómo hay personas tan enfermas que están acosándote a pesar de que les decís no me llamé, consiguen tu número de la forma en que menos pensás, te acosan en las redes sociales, te siguen llamando, te llaman en restringido. Señores, es grave realmente a lo que uno se expone. Sí. Y eso que a mí me ha pasado porque soy un rostro público, no posteo este tipo de fotografías en las redes y con este mensaje quiero dejar claro, no se justifica el hecho de que porque posteas una foto de determinada forma te tengan que acosar. Los acosadores están en todas partes y lo hacen independientemente de que postees cosas o no. El tema hoy es visto nada más desde el punto de que no centremos nuestra vida solamente en eso. Hay algunos comentarios, doctora, que quiero leerle. Yo sé que tiene usted mucho por aportar, pero no quiero dejar de un lado los comentarios de nuestros amigos que nos están escribiendo. Buenos días, tengo un amigo que él es gay y mira pornografía y me dijo que mira pornografía todos los días y él no puede vivir sin eso. Entonces él me dijo que cuando mira a un hombre, él se imagina el acto sexual de una manera erótica. ¿Será que él tiene alguna enfermedad psicológica o está cayendo en la adicción? Y otro comentario, ¿cómo se hace para controlar a las adolescentes? Ellas se visten con shorts pequeños, con trozos de camisa y por más que uno les dice que no se pongan esa ropa, más bien te gritan y dicen que ellas son dueñas de su vida y prácticamente se tiran a la calle de en medio. Textualmente es lo que nos escriben en los comentarios, doctora. Ok, bueno, antes de contestar, sí, para mí es bien importante aportar esto, que por ejemplo, miramos en hace poco una noticia de una joven que falleció por hacerse una gran cantidad de cirugías plásticas porque quería parecerse a las Kardashian, ¿verdad? Sí. Y eso era por la gran cantidad de la necesidad de exhibición de su cuerpo y sentía de que lo que ella estaba mostrando era mucho más importante que lo que ella era. Hasta dónde puede llevar, hasta la muerte, puede llevar a una persona que tiene una obsesión tan grande con respecto a tener ciertos atributos sexuales bien pronunciados para que las personas puedan verla de una manera exótica y de una manera sexual. Ahora, con respecto al comentario, ¿verdad? Decía Jocelyn. Lo de la pornografía, se está cayendo en adicción porque lo ve, se ha vuelto una necesidad. Bien, es importante comprender. Un chico homosexual. Sí, es importante saber, por ejemplo, de que no se habla todavía de lo que es la adicción al sexo como tal, ¿verdad? Se le dice el comportamiento sexual compulsivo, que es la compulsión, es la repetición de eso y una necesidad de repetir y repetir de una manera excesiva. Entonces se vuelve adicción cuando ya no me permite tener un equilibrio en lo que es mi vida laboral, social, de pareja, cuando ya me afecta de que por estar en pornografía o por estar en actividades sexuales no logro desarrollar las otras actividades de mi vida. Entonces cuando ya me interfiere en alguna actividad, ya sea que hay una fiesta y no puedo ir con mis amigas o tengo mi trabajo y no llego tarde o siempre estoy en el trabajo y estoy viendo pornografía, entonces ya podemos hablar de una desviación sexual que hay que trabajar tanto en algún momento con terapia racional emotiva conductual y luego pues trabajar también si hay necesidad hasta con un psiquiatra. Doctora, gracias por habernos acompañado. Aprovecho el último comentario que nos hacían, cómo normar a las adolescentes cuando ya prácticamente el daño está hecho y se andan sobreexponiendo en las redes sociales. Con eso cerramos. Es importante saber que todo menor de edad, los padres tienen la tutela y la custodia que necesita proteger a sus hijos. Y eso es una ley, ¿verdad? Porque a veces hasta la negligencia puede ser penalizada. Entonces, mucho ojo porque esto puede contener una parte legal también. Ahora, psicológicamente no están preparados los adolescentes para exhibirse o para tener una vida sexual activa. Y es importante que los padres puedan tener un cierto dominio en ellos
y tener consecuencias. O sea, hay maneras en que los padres necesitan educar a los adolescentes y pueden decir, es mi cuerpo, sí, pero vos vivís en mi casa. Yo te doy para que vayas a la escuela. O sea, hay una parte económica, hay una parte moral, hay una parte que los padres necesitan tener el control y poder corregir con consecuencia las conductas que los hijos pueden tener de una manera destructiva para ellos mismos. Gracias, doctora, por habernos Muchísimas acompañado e invitada siempre para acá, para participar en la revista con estos temas que son tan amplios. Sí, muy, muy amplios, pero sumamente importantes de tocar. Vamos con más en Acción 10 en la mañana. Vamos con Iván Zavala y Xochitl Cristina en nuestro segmento de deportes. ¿Saben por qué? Porque hay mucha información para compartir con ustedes. Adelante. Cara a cara con la noticia. Vamos a dar información de último momento. Hoy en horas de la mañana, precisamente a eso de las 5:20 de la mañana, fue encontrado en una acera cerca de su vivienda el cuerpo del señor Jaime Antonio Paniagua. Él aparentemente, y los vecinos, pues es tomador consuetudinario, sin embargo, pues fue encontrado en la acera a una cuadra prácticamente de su casa de habitación, esto en el barrio Georgino Andrade, exactamente de la entrada de Enabús, 3 cuadras arriba. Se desconoce hasta el momento las causas de su muerte. El señor Paniagua, como fue siempre recordado y conocido por los vecinos, era tío de la joven Cristian Pamela Silva Paniagua, de 19 años de edad, la joven que fue asesinada a manos de su hermano Oscar Silva Paniagua el pasado 15 de mayo. El hecho pues que ocurrió precisamente en este barrio Georgino Andrade. Nosotros en nuestras próximas ediciones les vamos a estar dando más detalles de este lamentable deceso de quien en vida fue el señor Jaime Antonio Paniagua. Más detalles en nuestras próximas ediciones, espérenlas ustedes, de todas también las investigaciones que podría estar realizando la Policía Nacional. Sin embargo, vamos a dejar el bite de uno de los pobladores que se acercó al lugar y pudo comentar lo siguiente. Mire, nosotros estamos ahí bebiendo guaro, entonces y ahí yo me estoy tirando una cuestioncita, ¿sabes? Ahí en lo de la vida, y de repente el más estaba bolo y estaba recho el más, discutiendo. Y dice el más, ya me da la verga pues, el más, ¿sabes? Y se dio la vuelta el más cuando iba para allá y se resbaló ahí. Que el resbalón está allá, mira, ahí está el resbalón ahí, en el pavimento. Y como está pura tierra, entonces el más se resbaló, pero el más cae. Pero cuando estoy así de espalda, yo lo quiero, vuelvo a ver, el más, yo lo quiero chinear, pero no pude. Yo me apenas puse los brazos, me golpeé ahí. Y ahí el más quedó. Y teníamos rato bebiendo guaro ahí, amanecido, bebiendo. Sí, bebiendo guaro, el man andaba bien loco, lo andaba acostado también loco. No, que no sé qué, dice el man. Y en eso fue que el man se fue, dio una vuelta y se resbaló ahí. No sé decirle, yo conozco por Paniagua. Bueno, es parte de lo que informaban la población, parte también de los vecinos del señor Paniagua, quien en vida fue y que fue encontrado hoy en horas de la mañana fallecido en la acera de una de las viviendas del barrio Georgino Andrade. Más detalles en nuestras próximas ediciones y vamos a cambiar de esta información, ya que mañanas soleadas y tardes con nubosidades, así es como prácticamente estará el tiempo en este jueves. Y es que recordemos que el fenómeno meteorológico El Niño está predisponiendo las temperaturas en esta transición de verano a invierno. Pero Christopher Guevara nos habla en relación al pronóstico del tiempo. El segmento El pronóstico del tiempo es presentado por... Me siento fatal. Toma Tapsin Gripe y Tos, que alivia los síntomas de la gripe y la tos. Tapsin Gripe y Tos, vive tu momento. Muy buenos días, qué gusto saludarles en este jueves. He aquí las condiciones del tiempo para el trayecto de este jueves. Bueno, mantenemos prácticamente monitoreando el fenómeno del Niño, prácticamente lo tenemos predominando en gran parte del territorio nacional, y esto quiere decir que ha dado trayecto a que se formen algunas nubosidades
y los calores persistan y tengamos unas lluvias por ahora débiles, producto también generados por el fenómeno conocido como el Niño. Ahora bien, tenemos bajas presiones atmosféricas gobernando en casi todo el territorio nacional y algunas lluvias ligeras y bastante puntuales. Algunas podrían ser acompañadas con tormentas eléctricas, pero más adelante les comento en relación a esto. No sin antes quiero que nos vayamos de inmediato a conocer las temperaturas máximas para este jueves. Veamos acá en la región del Pacífico que podrían oscilar desde los 31 a los 36 grados Celsius. Un jueves más caluroso que el día de ayer, pues ayer tuvimos prácticamente un día soleado con calor, ¿verdad? Pero no tan fuerte como en los últimos días. Para hoy incrementa un poco estas temperaturas, así que exhortamos a hidratarnos. Hay que hidratarse, los expertos lo han recomendado en reiteradas ocasiones y nosotros también exhortamos a que hidratemos a las personas hipertensas, los ancianitos, los niños y que no se vean predispuestos por estas altas temperaturas. Región central desde los 28 a los 36 grados Celsius, los más fuertes en Huigalpa, departamento de Buaco también, esa zona bastante seca de la región céntrica. Por su parte en la región del Caribe desde los 29 a los 30 grados Celsius. Mantenemos también esta zona que ya les mencioné del Caribe, alta concentración de bastante calor, también producto de las alertas de incendio. Nos vamos ahora sobre los vientos y es que están de dirección de noroeste a este, ¿verdad? En la parte del Caribe y en la parte de la región central podría tener dirección variable. Y justamente vemos que tenemos corrientes de bajos niveles que dan posibilidad de vientos fuertes en algunas zonas. Pero para al menos este jueves, la madre naturaleza podría darnos algunos vientos ligeros a moderados. Ejemplo de ello en la región del Pacífico que disminuye su velocidad en comparación con el día de ayer, que podrían oscilar para hoy desde los 21 a los 37 kilómetros por hora, región central desde los 22 hasta los 36 kilómetros por hora y en la parte del Caribe desde los 22 a los 36 también kilómetros por hora. Por ahora, lo que vamos a tener es visión limitada, es lo que los expertos han pronosticado, pero las faenas de pesca podrían realizarse en su total normalidad, siempre y cuando tomemos las debidas precauciones. Las lluvias de nublado a parcialmente nublado, tendremos un panorama prácticamente totalmente despejado en algunas zonas que podrían ser acompañadas con tormentas eléctricas, algunas precipitaciones. Les comento dónde. Aunque por la mañana estará soleado, poco a poco las nubosidades van gobernando y esto a su vez dando lluvias en Caraguala, 12 del mediodía en el Triángulo Minero y León, también la zona del occidente, Chinandega, 6 de la tarde en la zona norte del país. Guaspán, Estelí, Chinandega también a esa hora de la noche podrían reanudarse algunas precipitaciones y serán moderadas de 9 a 11 de la noche con mayor intensidad, siendo estas en Ocotal, Jinotega y también Nueva Segovia. Y acá hago un paréntesis para recordarles que este segmento es presentado por Tapsim Gripe y Tos, que alivia los síntomas de la gripe y tos. Con Tapsim Gripe y Tos vives tu momento. Y finalizo hablando sobre las mínimas, ¿no? Y es que tenemos algunos calores tremendos en horas de la noche. Vemos que ejemplo de ello en el Pacífico de los 23 a los 25 grados Celsius. La gente en términos de la región central desde los 19 a los 26 grados Celsius. Por su parte en la región del Caribe desde los 25 a los 26 grados Celsius. Estas condiciones podríamos decir que son bastante calurosas en comparación pues con la temporada meramente ya cuando se instale invierno, porque los expertos o algunos estudios han avalado, ¿no?, que la temperatura promedio para dormir, conciliar el sueño, sería promedio de los 18 grados Celsius. He aquí el reporte meteorológico, continuamos con mucho más. El segmento El Pronóstico del Tiempo. Señores, y llegamos ya a la recta final de la revista Acción Indígena Mañana. ¿Cómo la pasaron? Divino, espectacular como siempre. Con buenas noticias. Con buenas noticias, a mí no me premios. gustó. A mí me encantó. Pero tenemos saludos. Tenemos un saludito sumamente especial para Juan Bosco Potosme, de parte de las felicitaciones de parte de sus hijas y su esposa hasta Guanacastillo. Un saludo muy especial a Juan Bosco Potosme, bendiciones. Le pidió el saludo a Cris. Entonces, Cris, Juan Bosco Potosme, saludámelo. Por supuesto que sí. Le mandamos también un saludo al tío que está ahorita descansando. Qué rico. Héctor. Y el chef Héctor Acosta. Bueno, mañana los esperamos y a ustedes también, amigos televidentes. Nos vamos. Adiós, amigos. Hasta mañana. Bye. Adiós.